días, queridas amigas y queridos amigos. Me ha encargado el grupo que ha convocado este acto que intervenga para exponer lo que nos ha llevado a hacer esta convocatoria y para proponeros algunas ideas generales que permitan acometer con fuerza y con éxito la lucha cada vez más necesaria contra la injusticia. Os hemos convocado porque creemos que no podemos seguir permaneciendo ni permanecer en silencio o separados o desunidos cuando están ocurriendo hechos que van a marcar la historia de la humanidad en los próximos decenios y quizá para siempre. Vivimos momentos en que banqueros criminales que hundieron la economía, que provocan hambrunas, que dan cobertura a todo tipo de delincuentes en paraísos fiscales y que tienen más poder que los gobiernos, se empeñan en llevar al mundo de nuevo hacia el desastre. Unos momentos en que con la excusa de la crisis se están dando pasos gigantescos hacia atrás, quizá ya irrecuperables, en los de por sí tímidos avances que se habían podido dar en la protección del medio ambiente o en las políticas de igualdad. Estamos en unos momentos en los que se incrementa la desigualdad y se extiende la precariedad laboral, la exclusión y la miseria, en los que la democracia no son sino una pura pantomima porque los gobiernos, como estamos viendo día a día, no pueden gobernar esclavizados como están por los mercados. Os convocamos cuando avanza la derecha y cuando las corrientes de izquierda, que en otras ocasiones fueron capaces de poner en marcha reformas sociales progresistas, desgraciadamente ahora naufragan sometidas al dictado de los poderosos porque han renunciado lamentablemente a utilizar contra ellos el poder de la ciudadanía a la que legítimamente representan. Pues bien, en estos momentos difíciles os hemos convocado porque creemos que sois vosotros, vosotras, hombres y mujeres de izquierda, que en los momentos difíciles sois capaces de decir lo que escribió nuestro recordado Mario Benedetti en algunos de sus versos. No quiero salvarme, no quiero quedarme inmóvil al borde del camino, no quiero con desgana, no reservo del mundo un rincón tranquilo. Y os convocamos porque creemos que sois de ese tipo de personas, que existen a miles en nuestro país, y os convocamos para proponeros que para siempre nos olvidemos de lo que nos pueda separar y que antepongamos para siempre lo que nos une, la preocupación por la agresión continuada que se viene realizando a los derechos humanos, el rechazo a un modo de vida que antepone el lucro a la satisfacción de las necesidades humanas básicas y sobre todo la convicción de que hay otras formas de organizar la economía, la vida y la sociedad. Y os hemos convocado para proponeros que olvidemos, como he dicho, lo que nos separa y nos juntemos para compartir las rabias frente a la muerte diaria de 40.000 personas por hambre o por falta de agua, la lucha contra el deterioro irreversible del medio natural y frente a la proliferación de productos transgénicos que destrozan nuestra riqueza en aras del beneficio comercial. Os convocamos para compartir las rabias por la extensión del paro o de la exclusión, de la pobreza de nacionales o inmigrantes que conviven con nosotros en nuestra tierra. Y os convocamos para que nunca más nos dediquemos a subrayar simplemente lo que nos separa, sino para que a partir de ahora nos una, sobre todo, esa rabia convertida en fuerza liberadora de los seres humanos y el deseo de desvelar a nuestros conciudadanos y conciudadanas la naturaleza perversa del capitalismo en nuestros días, que se muestra una vez más incapaz, plenamente incapaz de resolver los problemas básicos de la humanidad. Os convocamos para proponeros que nos juntemos, que nos unamos, para hacer frente fraternalmente también, ¿por qué no decirlo?, a la insatisfacción que a veces nos produce la respuesta que ante todo este tipo de situaciones dan organizaciones sociales, sindicales o políticas
que consideramos hermanas nuestras, que son nuestras y que queremos que sigan siéndolo siempre, superando con compañerismo, con inteligencia y con fraternidad todas las diferencias que pueda haber. Y os llamamos para hacer todo lo que esté en nuestras manos, para articular respuestas políticas y organizativas que fuercen un cambio en la correlación de fuerzas que hoy favorece a la derecha y a quienes, intencionadamente o no, están terminando por aplicar exactamente sus mismas políticas. Y sobre todo, amigas y amigos, os hemos convocado para proponeros que nos miremos a la cara a pesar de nuestras distintas sensibilidades, que descubramos que quien está ahora a nuestro lado, el hombre o la mujer que está a nuestro lado, no es una adversaria nunca, ni un enemigo o una enemiga, sino que es un compañero, una compañera con quien tenemos que unir nuestras manos para hacer fuerza y para tener el empuje suficiente frente al recorte de derechos sociales y de bienestar que estamos sufriendo. Es imprescindible que se actúe unitariamente, es imprescindible que se disponga de análisis acertados de la realidad y es imprescindible que se delibere constante y fraternalmente, sin descalificaciones, sin simplismos y sin insultos sobre propuestas y alternativas al neoliberalismo. Amigos y amigas, os proponemos en definitiva asumir hoy, desde hoy, el compromiso firme de contribuir a esa unidad sin sectarismo, anteponiendo, como digo, lo que nos une a lo que nos separa, y con la fraternidad que junto a la igualdad y a la libertad conforman el original ideario republicano que sabemos, o creemos que todos compartimos. Dicho esto, quisiera referirme también a la naturaleza de la situación en la que nos encontramos. Estamos inmersos en una crisis que no es sino el resultado de una larga etapa de capitalismo neoliberal. Como sabéis perfectamente, el neoliberalismo de nuestra época se basa fundamentalmente en la desregulación continuada de los mercados para dar completa libertad de movimientos a los capitales, en medidas monetarias y fiscales que restringen constantemente la actividad económica, dando lugar así a mayores tasas de desempleo y a una precarización continua de las relaciones laborales que reducen la capacidad de respuesta de las clases trabajadoras y, por último, como también sabéis, en el debilitamiento constante de la capacidad de intervención de los gobiernos. Pero a veces actuamos olvidando que el neoliberalismo no es solamente una política económica concebida para facilitar la concentración de la riqueza o para privilegiar a quienes dominan los mercados. Además de ello, el neoliberalismo, el capitalismo de nuestros días, es una auténtica estrategia civilizatoria que implica un determinado tipo de relaciones sociales, de valores e incluso de ser humano. El neoliberalismo ha logrado segmentar a la población y a los movimientos sociales, universalizar los valores del individualismo y la sumisión, y gracias al entrelazamiento del capital productivo y el financiero con las industrias culturales, ha conseguido imponer una visión del mundo que ciega a los individuos y manipula sus conciencias. Es por eso que resulta inútil y cándido tratar de combatirlo, como a menudo hace una gran parte de las izquierdas, tratándolo simplemente como un modelo productivo o solo como un tipo de políticas económicas y sociales. No, al neoliberalismo hemos de combatirlo también, y quizá principalmente, como una forma de crear civilización y sumisión, como un modo de entender y de vivir en sociedad, como una manera de ser y de crear a los propios seres humanos. El neoliberalismo es una economía y una política, pero también es una moral, y por eso luchar contra el neoliberalismo requiere también hacerlo en este último plano. El neoliberalismo, hemos de reconocerlo, ha sido capaz de vencer y de convencer. Ha conseguido presentarse como la única forma realista y posible de entender y enfrentarse al mundo. Consigue que la gente crea que vivimos el fin de la historia,
que solo hay una política posible, que hay que dar preeminencia al mercado, que el individualismo es la mejor estrategia para abordar los problemas que sufre la gente, que todo lo que tiene que ver con la política es perverso y corrupto y que ya no hay clases sociales. Y ante eso, gran parte de las izquierdas políticas, sociales, sindicales, no parecen darse cuenta de que mientras predomine ese tipo de pensamiento dominante en la mente de la gente y su capacidad de convicción, será materialmente imposible articular alternativas de progreso y transformación social. Por eso es tan importante lo que tan a menudo despreciamos, reforzar el análisis alternativo que permita mostrar la realidad de lo que ocurre. El neoliberalismo también ha logrado ubicar las fuentes del poder y la decisión al margen de los poderes representativos. Podríamos decir que está volatilizando la ya de por sí escasa democracia hasta ahora existente. El poder, como he dicho antes, no lo tienen los gobiernos, sino los poderes financieros y económicos desde fuera del ámbito público. Los llamados mercados han logrado imponerse a ellos y esclavizarlos, con lo que a estos no les queda más remedio que ser sus cómplices por activa o por pasiva. Por tanto, y a diferencia de lo que creen nuestros compañeros socialdemócratas, no basta con llegar a los gobiernos, sino que además es imprescindible crear un contrapoder social basado en la libre decisión de la ciudadanía frente al que ahora está en manos de los poderosos. Y eso es algo que no se podrá conseguir si la gente no descubre claramente lo que está ocurriendo y el origen real de los problemas que sufre, para lo cual es preciso emprender ya una auténtica cruzada directamente contra la banca y las grandes empresas que roban y matan, que destruyen a las demás empresas y que destrozan el empleo y el bienestar de las personas. Además, el neoliberalismo ha cambiado también la política y la relación de las personas con todo lo colectivo. Por eso hace falta también un proyecto político de nuevo tipo, que no se puede construir, como tantas veces han hecho y hacen algunas izquierdas, a base de simples declaraciones nominales y muy radicales, pero que no llevan nada más que al reino de las grandes palabras. Por el contrario, hay que mostrar a la gente, y en términos muy concretos, que son las propias personas quienes tienen el poder, quienes tienen la capacidad de resolver de la mejor forma los problemas que les afectan. El neoliberalismo ha sabido entrar en los domicilios, en las vidas y en las mentes de las personas, y nosotros nos estamos conformando la mayoría de las veces con decirles a la gente desde fuera y lejos que nos sigan, porque somos nosotros las que tenemos la solución de los problemas. ¿Quién puede creer que esa estrategia va a resultar exitosa sin el contacto con la gente, sin pegar nuestra epidermis a la suya, sin sufrir y vivir a su lado, sin ser sus cómplices y sin que nos sientan parte de su vida y de sus preocupaciones del día a día? Cuando la izquierda ha sido fría y distante, ha fracasado. Por eso no debemos tener miedo a hablarle a la gente de sus emociones y de sus sentimientos. Todo lo contrario, solo mostrándonos más humanos y siendo más cálidos y cercanos, podremos lograr que nuestro mensaje cale en la sociedad y la gente confíe en nosotros y en lo que le decimos. En fin, la buena noticia es que el capitalismo funciona peor que nunca, pero la mala es que aún así no va a caer, como a veces piensa cierta izquierda, solo como fruto de sus propias contradicciones y limitaciones. Caerá cuando la gente, la sociedad, construya desde abajo otras formas de sociedad. Y eso es un proceso que no va a comenzar, que no va a consolidarse, mientras que personas como nosotros y nosotras no entendamos que ser de izquierdas no es decir frases bonitas, ni hacer proclamas más radicales que nadie, sino meterse en los charcos, estar al lado de la gente y ponerse con ellas a resolver sus problemas, enseñándoles modestamente que pueden salir adelante si organizan y viven su vida de otra manera.
Todo esto significa, amigas y amigos, que tenemos por delante varias tareas principales y urgentes, en nuestra opinión. La primera, lograr la convergencia del mayor número posible de personas, organizaciones y movimientos. Y para ello creemos que es fundamental centrarse siempre en los principios y propuestas comunes y no ir a planteamientos de máximos que no conducen a nada. Quien haya venido aquí cargado de diferencias y de matizaciones, por favor que salga inmediatamente a dejarlas fuera de la sala y que entre de nuevo dispuesto o dispuesta a poner en marcha lo que nos une, lo que nos puede dar fuerza, no lo que nos puede debilitar. La segunda tarea, crear nuevas fórmulas organizativas que garanticen la coordinación, pero que no necesariamente impliquen la fusión, sino la concentración de esfuerzos y el trabajo descentralizado y en red. La tercera tarea, dejar de actuar para nosotros mismos y empezar a hacerlo, sobre todo para los demás, y especialmente para quienes no están de acuerdo con nosotros o con nosotras. Dejemos ya de hablar solo para quienes piensan de la misma manera que pensamos nosotros, para los que ya están convencidos, como hacemos tan a menudo. Empecemos sin demora a confundirnos con la gente, no pedir que la gente se sume a nuestras iniciativas, sino a formular las nuestras de acuerdo a sus expectativas y deseos. Sirvamos a los intereses de la gente y no tratemos inútilmente de que se sume la gente a los nuestros. La cuarta tarea es romper el silencio con toda la fuerza posible, con mucha más fuerza. Hay que hacerse notar mucho más, hay que hacer ver a la sociedad lo que está pasando, pero para ello hay que evitar que eso se haga de modo que nuestro mensaje solo sea entendible para quienes disponen de nuestros propios códigos. Y por el contrario, debemos concentrarnos en las ideas centrales que hoy día están afectando en mayor medida a la gente, como está pasando, por ejemplo, con la actividad de la banca, cada vez más ruin e inmoral, y en general con las cuestiones que apuntamos en el llamamiento que hemos realizado. La quinta tarea es romper y hacer saltar sin miedo el orden inhumano que nos quieren imponer los poderes financieros, económicos y mediáticos. Hemos de conseguir que la gente se indigne, que la gente se enrabie, que se rebele, hasta poner en marcha el sabotaje pacífico y democrático de todas las injusticias que están pasando, los abusos bancarios, los recibos por las nubes de las grandes empresas, la injusticia fiscal, el fraude. Las mesas de convergencia que os proponemos constituir deberían utilizarse justamente para organizar ese sabotaje pacífico y democrático y para desarrollar renuncias acompañadas de propuestas siempre positivas. En fin, esto es casi todo lo que creo que me habían pedido que os trasladara para empezar a poner en marcha la reflexión para la práctica y la movilización, que es lo que vamos buscando. Así que ya termino. Pero ya que empecé recordando palabras de Benedetti, permitidme que ahora acabe con unos versos suyos. Ya no somos inocentes, ni en la mala ni en la buena, cada cual en su faena, porque en esto no hay suplentes. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañeros. Muchas gracias.